Anjana Salakaya Chakchurumilitan Shri Gurave Namaha Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto noveno. Toca leer el capítulo 10, los pasatiempos de Ramachandra, el Señor Supremo. 1. Sukadeva Goswami dijo: el hijo de Maharaj Katuanga fue Dirgabahu, cuyo hijo fue el célebre Maharaj Rahu. Maharaj Rahu nació Aya y de Aya nació Maharaj Dasarat, la gran personalidad. 2. En respuesta a las oraciones de los semidioses, la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta en persona, hizo su advenimiento acompañado de su expansión y de las expansiones de su expansión. Sus santos nombres fueron Rama, Lakshman, Bharat y Shatrugna. Estas famosas encarnaciones aparecieron en 4 formas como hijos de Maharaj Dasarat. 3. Oh Rey Parikshit, las trascendentales actividades del señor Ramachandra han sido narradas por grandes personas santas que han visto la verdad. Como tú has escuchado muchas veces la historia del señor Ramachandra, el esposo de Madre Sita, mi relato de esos pasatiempos será breve. Escucha, por favor. 4. Para sostener la promesa de su padre, el señor Ramachandra dudó en abandonar la posición de rey y en compañía de su esposa Madre Sita anduvo errante de bosque en bosque con sus pies de loto, delicados que hasta el contacto de las manos de Sita les era áspero e intolerable. Le acompañaron también Hanuman, el rey de los monos, u otro mono, Sugriva, y su hermano menor, el señor Lakshman, quienes le alivianaban de las fatigas del bosque por haber desfigurado a su panaca, cortándole la nariz y las orejas. El señor se vio separado de Madre Sita. Debido a ello se enfadó mucho y el océano, aterrorizado por el movimiento de sus hijas, le permitió construir un puente para cruzarlo. A continuación, el señor entró en el reino de Rama para matarle. Un incendio que devoró un bosque, que el señor supremo Ramachandra nos brinde plena protección. 5. En el recinto del sacrificio celebrado por Vishwamitra, el señor Ramachandra, el rey de Ayodhya, mató a muchos demonios, rakshasas y hombres incivilizados que merodeaban por la noche, cubiertos por la modalidad de la oscuridad. Que el señor Ramachandra, que mató a esos demonios en presencia de Lakshman, tenga la bondad de darnos protección. 6 y 7. Oh rey, los pasatiempos del señor Ramachandra fueron maravillosos, como los de un bebé elefante. Él rompió el arco del señor Shiva ante los héroes de este mundo en la asamblea convocada para que Madre Sita eligiese esposo. El arco era tan pesado que se necesitaron 300 hombres para transportarlo, pero el señor Ramachandra lo dobló, tensó la cuerda y lo partió por la mitad con la misma facilidad con que un bebé elefante parte una caña de azúcar. De ese modo el señor obtuvo la mano de Madre Sita, que poseía sus mismas cualidades trascendentales en cuanto a forma, belleza, comportamiento, edad y naturaleza. En verdad, ella era la diosa de la fortuna que reposa eternamente en el pecho del Señor. Cuando el señor Ramachandra regresaba después de conquistar Sita en la asamblea de pretendientes, Parashuram le salió al paso. Parashuram estaba muy orgulloso de haber liberado a la tierra de la orden monárquica en 21 ocasiones, pero el señor, que actuaba como un kshatriya de la orden monárquica, le derrotó. 8. Cumpliendo la orden de su padre, que se vio atado por una promesa hecha a su esposa, el señor Ramachandra dejó atrás su reino, con sus opulencias, sus amigos y bienquerientes, su residencia y todo lo que poseía. Y del mismo modo en que un alma liberada renuncia a la vida, se marchó al bosque con Sita. 9. Mientras vivía en el bosque soportando muchas dificultades, el señor Ramachandra, que siempre lleva su invencible arco y sus flechas, desfiguró a la hermana de Ravan, que estaba contaminada de deseos luctuosos, cortándole la nariz y las orejas. Además, mató a sus 14,000 amigos rakshasas encabezados por Kara, Trisira y Dusana. 10. Oh rey Parikshit, cuando Ravana, que tenía
sobre los hombros 10 cabezas, oyó hablar de los hermosos y atractivos rasgos de Sita, su mente se agitó con deseos lujuriosos y decidió raptarla. Para alejar al señor Ramachandra de su ashram, Ravana envió a Maricha en la forma de un ciervo dorado. Al ver aquel maravilloso ciervo, el señor Ramachandra dejó su ashram y lo siguió y finalmente lo mató con una afilada flecha, del mismo modo que el señor Shiva mató a Daksha. 11. Aprovechando que Ramachandra se había adentrado en el bosque y Lakshman estaba también ausente, Ravana, el peor de los Rakshasas, raptó a Sita Devi, la hija del rey de Videha, del mismo modo que el tigre caza a las indefensas ovejas, aprovechando la ausencia del pastor. El señor Ramachandra andó entonces por el bosque con su hermano Lakshman, con la actitud desesperada de quien ha perdido a su esposa. De ese modo, con su ejemplo personal, mostró la condición de la persona apegada a las mujeres. 12. El señor Ramachandra, cuyos pies de loto son adorados por el señor Brahma y el señor Shiva, había adoptado la forma de un ser humano. Después de celebrar la ceremonia funeraria de Jatayu, que fue matado por Ravana, el señor mató al demonio Kadamba y tras hacer amistad con los jefes de los monos, mató a Bali y organizó la liberación de Madre Sita. Entonces partió hacia la playa a orillas del océano. 13. Una vez en la playa, el señor Ramachandra ayunó durante 3 días esperando la llegada de la personificación del océano. Como el océano no hacía acto de presencia, el señor manifestó sus pasatiempos de ira y con una simple mirada que lanzó al mar, todas las entidades vivientes que lo habitaban se agitaron llenas de miedo. Fue entonces cuando el océano en persona, muy asustado, se presentó ante el señor Ramachandra con todos los útiles necesarios para adorarle. Mostrándose a los pies del loto del señor, la personificación del mar dijo lo siguiente. 14. Oh persona suprema, que estás en todas partes, somos tan torpes que no hemos entendido quién eres. Ahora, sin embargo, sabemos que tú eres la persona suprema, el amo del universo entero, la personalidad de Dios original e inmutable. Los semidioses viven hechizados por la modalidad de la bondad, los prajapatis por la modalidad de la pasión y el señor de los fantasmas por la modalidad de la ignorancia. Pero tú eres el amo de todas esas modalidades. 15. Mi señor, puedes hacer de mis aguas lo que desees, puedes pasar por encima de ellas e ir a la morada de Ravana, la gran fuente de llanto y perturbación para los 3 mundos. Aunque es hijo de Vishrava, es despreciable como la orina. Por favor, ve a matarle y recupera a tu esposa Sita Devi. Oh gran héroe, aunque mis aguas no suponen ningún obstáculo a tu expedición a Lanka, te ruego que construyas un puente sobre ellas para así procrear tu fama trascendental al ver esa extraordinaria y maravillosa proeza de tu señoría. En el futuro, todos los grandes héroes y reyes te glorificarán. 16. Sukadeva Goswami dijo, después de construir un puente sobre el mar, lanzando al agua los picos de las montañas, cuyos árboles y vegetación habían sido sacudidos por las manos de los grandes monos, el señor Ramachandra fue a Lanka para liberar a Sita Devi de las garras de Ravana, con las indicaciones y la ayuda de Vishana, el hermano de Ravana. El señor y el ejército de los monos, mandado por Sugriva, Nila y Hanuman, entraron en el reino de Ravana, Lanka que ya Hanuman había incendiado. 17. Cuando entraron en Lanka, los soldados monos guiados por jefes tales como Sugriva, Nila y Hanuman ocuparon todas las casas de recreo, los graneros, los almacenes de tesoros, los portales de los palacios, las puertas de la ciudad, las casas de asamblea, las fachadas de los palacios e incluso los palomares con todas las encrucijadas, los estrados, las banderas, las vasijas doradas de sus cúpulas destruidos. La ciudad de Lanka parecía un río agitado por una manada de elefantes. 18. Al ver los trastornos causados por el ejército de monos, Ravana, el señor de los Rakshasas, llamó a Nikumba, Kumba, Dumbraksha, Durmuka, Surankata, Narankata y otros Rakshasas junto con su hijo Indrajit. Seguidamente llamó a Prahasta, a Tikaya, Vikampana y por último a Kumbhakarna, incitando a todos sus seguidores a luchar contra los enemigos. 19. El señor Ramachandra, rodeado por Lakshman
y soldados monos tales como Sugriva, Hanuman, Gandamada, Nila, Angada, Chambavan y Panasa, atacó a los soldados rakshasas que estaban perfectamente equipados con armas invencibles, tales como espadas, lanzas, arcos, prashas, richis, flechas, shakti, khadgas y tomaras. 20. Angada y los demás generales de los ejércitos de Ramachandra se enfrentaron a los elefantes, la infantería, los caballos y las cuadrigas del enemigo y lanzaron contra ellos grandes árboles, picos de montañas, masas y flechas. De ese modo los soldados del señor Ramachandra mataron a los soldados de Ravana que habían perdido toda su buena fortuna desde que Ravana provocó la ira de Madre Sita. 21. Viendo que había perdido a sus soldados, Ravana, el rey de los Rakshasas, se puso muy furioso. Entonces montó en su avión decorado con flores y avanzó hacia el señor Ramachandra, que le esperaba en la refulgente cuadriga que le había traído Matali, el áuriga de Indra. Con sus afiladas flechas, Ravana atacó al señor Ramachandra. 22. El señor Ramachandra dijo a Ravana: eres el más abominable de los caníbales. En verdad, eres como su excremento. Eres como un perro que roba la comida de la cocina cuando el dueño no está en casa, pues te aprovechaste de mi ausencia para raptar a mi esposa Sitadevi. Por eso voy a castigarte del mismo modo que llamarás castigo a los pecadores. Eres la persona más despreciable, pecadora y desvergonzada. Por eso yo, el que nunca fracasa en sus empeños, voy a castigarte hoy mismo. 23. Después de reñir a Ravana con esas palabras, el señor Ramachandra armó su arco con una flecha, lo apuntó contra Ravana y lo disparó. La flecha atravesó el corazón de Ravana como un rayo. Al ver aquello, un estruendoso clamor se levantó sobre los seguidores de Ravana, que gritaban: oh no, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Mientras Ravana, vomitando sangre por sus 10 bocas, caía de su avión, del mismo modo que una persona piadosa cae de los planetas celestiales a la Tierra cuando se agotan los resultados de sus actividades piadosas. 24. A continuación, todas las mujeres cuyos esposos habían muerto en el campo de batalla salieron a Lanka acompañando a Mondodari, la esposa de Ravana. Llorando sin cesar, se acercaron a los cuerpos inertes de Ravana y los demás rakshasas. 25. Llenas de aflicción por sus esposos que habían caído bajo las flechas de Lakshman, las mujeres se golpeaban el pecho y abrazaban a sus maridos. Sus llantos y sus lastimeras voces conmovían a todos. 26. Oh mi amado Señor, oh amo, tú representas el sufrimiento para muchos otros, pero por ello te llamas Ravana, pero ahora has sido vencido y contigo también nosotras, pues sin ti el estado de Lanka ha sido conquistado por el enemigo. ¿En quién va a refugiarse ahora? 27. Oh tú que fuiste tan afortunado, bajo la influencia de los deseos lujuriosos no pudiste entender la influencia de Madre Sita. Ahora, debido a su maldición, has sido matado por el señor Ramachandra y esto es todo lo que queda de ti. 28. Oh placer de la dinastía Rakshasa, por tu culpa el estado de Lanka y también nosotras mismas nos hemos quedado sin protector. Con tus actos has logrado que tu cuerpo sea pasto de los bueyes y que tu alma merezca el infierno. 29. Sri Sukadeva Goswami dijo: Vishana, el hermano piadoso de Ravana, celebró entonces las ceremonias funerarias prescritas para salvar a sus familiares del descenso al infierno. Hizo esto con la aprobación del señor Ramachandra, el rey de Koshala, de quien era devoto. 30. A continuación, el señor Ramachandra encontró a Sitadevi sentada en una pequeña choza bajo el árbol sin sapa en un bosque de árboles asoka. Debido al sufrimiento de verse separada de él, estaba muy débil y delgada. 31. Al ver a su esposa en aquel estado, el señor Ramachandra sintió muchísima compasión. La felicidad que ella sintió al ver ante sí a su amado Ramachandra fue inmensa y se reflejó en su boca de loto. 32. Después de dar a Vishana el poder de gobernar la población rakshasa de Lanka durante todo un kalpa, el señor Ramachandra, la suprema personalidad de Dios Bhagavan, sentó a Sukadeva en un avión decorado con flores
en el que a continuación subió él también, cumplido ya su periodo de destierro en el bosque. El Señor regresó a Ayodhya acompañado por Hanuman, Sugriva y su hermano Lakshmana. 33. Antes de entrar a Ayodhya, el señor Ramachandra fue agasajado por los miembros de la orden principesca, quienes derramaron sobre su cuerpo una lluvia de hermosas y fragantes flores, mientras grandes personalidades como el señor Brahma y otros semidioses glorificaban llenos de alegría las actividades del Señor. 34. Ya en Ayodhya, el señor Ramachandra supo que en su ausencia su hermano Bharat solo había comido cebada hervida en orina de vaca, vestía su cuerpo con cortezas de árbol, llevaba todo el cabello enmarañado y dormía en una estrella de Kusha. Todo esto causó un gran pesar al muy misericordioso Señor. 35 al 38. Cuando el señor Bharat supo que el señor Ramachandra regresaba a la capital, Ayodhya, inmediatamente se puso sobre la cabeza las sandalias de madera del Señor y salió de su campamento en Nandigram. El señor Bharat iba acompañado de ministros, sacerdotes y otros ciudadanos respetables. Llevaba además músicos profesionales que hacían sonar agradables vibraciones musicales y brahmanas eruditos que cantaban en voz alta los himnos védicos. Detrás desfilaban las cuadrigas tiradas por hermosos caballos con riendas y arneses tejidos en oro y adornados con estandartes de brocado de oro y otras banderas de distintos tamaños y motivos. Había muchos soldados con armaduras doradas, sirvientes que llevaban nueces de betel y muchas prostitutas hermosas y bien conocidas. Otros muchos sirvientes venían a pie con sus sombrillas, chamaras, distintos tipos de piedras preciosas y otros artículos propios de una recepción real. Con esta comitiva, el corazón suavizado por el éxtasis y los ojos llenos de lágrimas, el señor Bharat se acercó al señor Ramachandra y se postró a sus pies de loto, rebosante de amor extático. 39 y 40. Tras ofrecer al señor Ramachandra sus sandalias de madera, el señor Bharat se puso en pie con las manos juntas y los ojos llenos de lágrimas. El señor Ramachandra estrechó entonces a Bharat en un largo abrazo y le bañó con sus lágrimas. A continuación, acompañado de Madrecita y Lakshman, el señor Ramachandra ofreció sus respetuosas reverencias a los brahmanes eruditos y a sus mayores en la familia, mientras todos los ciudadanos de Ayodhya se postraban ante él en señal de respeto. 41. Los ciudadanos de Ayodhya, a ver a su rey de regreso tras una larga ausencia, le ofrecieron collares de flores y agitando las ropas con que se cubría el toro, bailaron de alegría. El torso, perdón. Agitando las ropas con que se cubría el torso, bailaron llenos de alegría. 42, 43. Oh rey, el señor Bharat llevó sus sandalias de madera del señor Ramachandra, Sugriva y Vishasan, una chamara y un excelente abanico, Hanuman, una sombrilla blanca, Satrugna, un arco y dos aljabas, y Sita Devi, un cántaro de agua de los lugares sagrados. Angada llevó una espada y Chambavan, el rey de los rikshas, un escudo dorado. 44. Oh rey Pariksit, sentado en su alfombra de flores mientras las mujeres ofrecían oraciones y los restadores cantaban sus cualidades, el Señor parecía la luna rodeada de estrellas y planetas. 45, 46. A continuación, después de la recepción que le ofreció su hermano Bharat, el señor Ramachandra entró en la ciudad de Ayodhya, que era todo un festival de bienvenida. Cuando entró en palacio, ofreció reverencias a todos sus madres, las esposas de Maharaj Dasharat, con Kaikeyi entre ellas, y a su propia madre Kausalya. También ofreció reverencias a Vasista y a sus preceptores espirituales, adorado por amigos de su misma edad o más jóvenes. Él, a su vez, les ofrecía respetuosas reverencias, al igual que Lakshman y Sita. De ese modo, todos entraron en palacio. 47. Al ver a sus hijos, las madres de Rama, Lakshman, Bharat y Satrugna se pusieron de pie inmediatamente. Como cuerpos desmayados que recobran la conciencia, las madres sentaron a sus hijos en sus regazos y les bañaron con sus lágrimas, aliviando así del pesar de la larga separación. 48. El sacerdote o maestro espiritual de la familia, Vashista, afeitó la cabeza del señor Ramachandra, liberándole así de sus enmarañados cabellos.
Entonces, con la colaboración de los mayores de la familia, celebró la ceremonia de baño Abhishek del señor Ramachandra con agua de 4 mares y otras sustancias, tal y como se hizo con el señor Indra. 49. Perfectamente bañado y con la cabeza afeitada, el señor Ramachandra se vistió con hermosas ropas y se adornó con alhajas y un collar de flores. Así resplandecía entre sus hermanos y su esposa, igualmente vestidos y engalanados. 50. Complacido con la entrega y la sumisión plenas del señor Bharat, el señor Ramachandra subió al trono, supo cuidar de sus súbditos como un padre y los ciudadanos plenamente ocupados en sus deberes prescritos de Varna y Ashram le consideraron su padre. 51. El señor Ramachandra reinó en Tetrayuga, pero supo gobernar tan bien que todo discurría como en Satyayuga. Todo el mundo era religioso y completamente feliz. 52. O Maharaj Parikshit, el mejor de la dinastía Bharat, durante el reinado del señor Ramachandra, los bosques, los ríos, las colinas, las montañas, los países, las 7 islas y los 7 océanos mostraban plenamente su favor a todos los seres, abasteciéndoles de todo lo que necesitaban. 53. Cuando el señor Ramachandra, la suprema personalidad de Dios, fue rey de este mundo, no había el menor rastro de sufrimientos físicos y mentales, enfermedades, vejez, desconsuelo, lamentación, pesar, miedo y fatiga. Ni siquiera había muerte para quienes no la deseaban. 54. El señor Ramachandra hizo voto de no tener más de una esposa y no tener relaciones con ninguna otra mujer. Fue un rey santo, en su carácter libre de ira y malas cualidades, no había ningún defecto. Él enseñó a todos y en especial a los casados las pautas de la buena conducta en función del Varnashrama Dharma. De ese modo enseñó a la gente mediante sus propias actividades. 55. Madre Sita era muy sumisa, fiel, tímida y casta. Siempre entendía la actitud de su esposo, así con su carácter, su amor y su servicio atrajo por completo la mente del Señor. Bueno, de esta manera termina el capítulo 10 del canto 9 del Srimad Bhagavatam. Continuamos con el capítulo 11. El señor Ramachandra gobierna el mundo. 1. Sukadeva Goswami dijo: a continuación, la suprema personalidad de Dios, el señor Ramachandra, celebró opulentos sacrificios, yajñas, bajo la guía de una acharya. De ese modo se adoró a sí mismo, pues él es el Señor Supremo de todos los semidioses. 2. El Señor Ramachandra dio todo el este al sacerdote Jota, al sur al sacerdote Brahma, el oeste a Adwaryu y el norte a Udgata, el recitador del Samaveda. De este modo donó todo su reino. 3. Después, con el pensamiento de que los brahmanes, por el hecho de no tener deseos materiales, merecen poseer el mundo entero, el señor Ramachandra entregó a la acharya todas las tierras comprendidas entre el este, el oeste, el norte y el sur. 4. Después de darlo todo como caridad a los brahmanas, el señor Ramachandra solo conservaba sus ropas y alhajas personales. Del mismo modo, la reina madrecita quedó tan solo con el arete de la nariz. 5. Todos los brahmanas que participaban en diversas actividades de sacrificio estaban muy complacidos con el señor Ramachandra, que tan favorable y afectuoso se había mostrado con ellos. Así, con el corazón enternecido, le devolvieron todo lo que habían recibido de él y dijeron lo siguiente. 6. Oh Señor, tú eres el amo del universo entero. ¿Existe algo que no nos hayas dado? Tú has entrado en lo más hondo de nuestro corazón y con tu refulgencia has disipado la oscuridad de nuestra ignorancia. Ese es el regalo supremo. No necesitamos ninguna donación material. 7. Oh Señor, tú eres la suprema personalidad de Dios que has hecho de los brahmanas tu deidad venerable. Tu conocimiento y tu memoria nunca se ven afectados por la ansiedad. Tú eres la más grande de las personas famosas de este mundo. Tus pies de loto son adorables por sabios que están más allá de todo castigo.
Oh señor Ramachandra, te ofrecemos respetuosas reverencias. 8. Sukadeva Goswami continuó. Una noche el señor Ramachandra se disfrazó y salió de incógnito a recorrer la ciudad para saber qué pensaban de él la gente. ¿Qué pensaba de él la gente? Entonces escuchó a un hombre que hablaba mal de Sita Devi, su esposa. 9. Dirigiéndose a su esposa adúltera, el hombre dijo: tú visitas la casa de otro hombre y por lo tanto no eres casta, eres impura y no voy a seguir manteniéndote. Tal vez un marido dominado como el señor Ramachandra acepte a una esposa como Sita, que estuvo en casa de otro hombre, pero yo no soy como él, de modo que nunca volveré a aceptarte. 10. Sukadeva Goswami dijo: los hombres que tienen muy poco conocimiento y muy mal carácter dicen grandes tonterías. Por temor a esos sinvergüenzas, el señor Ramachandra repudió a su esposa Sita Devi. Aunque ella estaba embarazada, Sita Devi fue entonces al ashram de Valmiki Muni. 11. Cuando llegó el momento, Madrecita dio a luz 2 hermosos gemelos que más tarde fueron famosos con los nombres de Lava y Kush. Las ceremonias rituales de su nacimiento fueron celebrados por Valmiki Muni. 12. Oh Maharaj Pariksit, el señor Lakshman tuvo 2 hijos, Angada y Chitraketu. También el señor Vara tuvo 2 hijos que se llamaron Taksha y Pushkala. 13 y 14. Satrugna tuvo 2 hijos, Subahu y Sutrasena. El señor Bharat salió a conquistar todas las direcciones y tuvo que matar a muchos millones de Gandharvas, que por regla general son falsarios. Quitándoles todas sus riquezas, se las ofreció al señor Ramachandra. Satrugna, por su parte, mató al Rakshasa Lavana, hijo del Rakshasa Madhu. Así fundó la ciudad de Mathura en el gran bosque de Madhuban. 15. Sita Devi, que había sido repudiada por su esposo, confió a Valmiki Muni el cuidado de sus 2 hijos. Entonces, meditando en los pies del loto del señor Ramachandra, entró en la tierra. 16. Cuando supo que Madre Sita había entrado en la tierra, la Suprema Personalidad de Dios se sintió muy afligido. Pese a ser la Suprema Personalidad de Dios, al recordar las excelsas cualidades de Madre Sita, no podía contener el dolor que sentía debido al amor trascendental. 17. La atracción entre hombre y mujer o entre macho y hembra existe siempre en todas partes y llena a todos los seres de temores constantes. Esos sentimientos se dan incluso entre grandes directores como Brahma y el señor Shiva, y también para ellos son causa de temor. ¿Qué decir entonces de quienes están pegados a la vida familiar en el mundo material? 18. Después de que Madre Sita entrase en la tierra, el señor Ramachandra observó celibato completo y celebró Agnihotra Yajna ininterrumpido durante 13,000 años. 19. Después de completar el sacrificio, el señor Ramachandra, cuyos pies de loto habían sido veces heridos por las espinas del bosque de Dandakaranya, posó esos pies de loto en los corazones de quienes siempre piensan en él. Seguidamente entró en su morada personal, el planeta Vaikunta, que está más allá del Brahmayoti. 20. La reputación que el señor Ramachandra obtuvo por haber matado a Ravana con lluvias de flechas a petición de los semidioses y por haber construido un puente sobre el océano, no es la verdadera gloria de la Suprema Personalidad de Dios Ramachandra, cuyo cuerpo espiritual está siempre ocupado en diversos pasatiempos. Nadie es igual ni superior al señor Ramachandra, de modo que no necesitaba de la ayuda de los monos para vencer a Ravana. 21. El nombre y la fama del señor Ramachandra, que son inmaculados y destruyen todas las reacciones pecaminosas, son glorificados en todas las direcciones como el manto mental del elefante victorioso que conquista todas las direcciones. Grandes personas santas como Markandeya Rishi glorifican todavía hoy sus cualidades en las asambleas de grandes emperadores como Maharaj Yudhishthira. Del mismo modo, todos los semidioses y reyes santos, con el señor Shiva y el señor Brahma entre ellos, adoran al Señor mostrándose con sus yelmos. Yo ofrezco reverencias a sus pies de loto. 22. El señor Ramachandra regresó a su morada, el destino de los Bhakti Yogis. Allí fueron también todos los habitantes de Ayodhya, después de servir al Señor en sus pasatiempos, manifestando, ofreciéndole reverencias, tocando sus pies de loto, considerándole en todo sentido como rey y padre.
acostándose o sentándose a su lado como iguales o simplemente acompañándole. 23. Oh rey Pariksit, todo el que reciba por su vía auditiva las narraciones que tratan de las cualidades y pasatiempos del señor Ramachandra acabará liberándose de la enfermedad de la envidia y con ello del cautiverio de las actividades fruitivas. 24. Maharaj Pariksit preguntó a Sukadeva Goswami, ¿cómo actuó el señor y cuál fue su conducta en sus tratos con sus hermanos, que eran expansiones de su propio ser, y cómo le trataban a él sus hermanos y los habitantes de Ayodhya? 25. Sukadeva Goswami continuó, tras aceptar el trono del gobierno, atendiendo a la ferviente súplica de Bharat, su hermano menor, el señor Ramachandra ordenó a sus hermanos que saliesen a conquistar el mundo entero, mientras él mismo permanecía en la capital para conceder audiencia a todos los ciudadanos y residentes del palacio y supervisar la administración del gobierno con sus otros asistentes. 26. Durante el reinado del señor Ramachandra, las calles de la capital Ayodhya eran perfumadas con aguas aromáticas y gotas de esencias fragantes que las elefantas rociaban con sus trompas. Los ciudadanos, viendo que el señor supervisaba personalmente los asuntos de la ciudad, con toda opulencia, apreciaban mucho esa opulencia. 37. Los palacios, las puertas de los palacios, las casas de asamblea, los estrados en los lugares de reunión, los templos y todos los demás lugares públicos estaban decorados con vasijas de oro y banderas de diversos tipos. 28. Cuando el señor Ramachandra visitaba un lugar de la ciudad, se le ofrecía una auspiciosa bienvenida construyendo grandes arcos con bananos y peteles llenos de flores y frutas. Esos grandes portales se decoraban con banderas de brillantes colores y con tapices, espejos y guirnaldas. 29. En esas visitas del señor Ramachandra, la gente se acercaba a él con artículos de adoración y pedía las bendiciones al Señor. Oh Señor, decían, que tú que rescataste la tierra del fondo del mar en tu encarnación como jabalí, cuides de ella ahora. Nosotros pedimos tus bendiciones. 30. Puesto que llevan mucho tiempo sin ver al Señor, los ciudadanos, hombres y mujeres salían de sus hogares deseosos de verle y se subían a las azoteas de los palacios, como no se sentían completamente saciados de ver el rostro y los ojos del loto del señor Ramachandra, derramaban lluvias de flores sobre él. 31 al 34. Después el señor Ramachandra entró en el palacio de sus antepasados, donde se guardaban diversos tesoros y valiosos vestuarios. A ambos lados de las puertas principales había asientos hechos de coral. Los patios estaban rodeados de columnas de Vaiduria Mani. El suelo estaba hecho de Marakata Mani, muy pulida, y los cimientos eran de mármol. Todo el palacio estaba decorado con banderas, guirnaldas y piedras preciosas. Despedían una refulgencia celestial. El palacio estaba completamente decorado con perlas y rodeado de lámparas e incienso. Los hombres y mujeres que vivían en él parecían semidioses y se adornaban con alhajas, cuya belleza se debía al hecho de estar sobre sus cuerpos. 35. El señor Ramachandra, la suprema personalidad de Dios, el mejor de los sabios eruditos, vivió en ese palacio con su potencia de placer madrecita y disfrutó de una paz completa. 36. Sin quebrantar los principios religiosos, el señor Ramachandra, cuyos pies de loto son adorados por los devotos mediante la meditación, disfrutó con todos los objetos propios del placer trascendental durante todo el tiempo que fue necesario. De esta manera termina el 11º capítulo del canto 9 del Srimad Bhagavatam. Okay. Bueno, muchísimas gracias, devotos, devotas, por estar, por conectarse. Cualquier duda o inquietud, pregunta que tengan, por favor.